Hi, thank you to Maru for that beautiful photo story. We would urge you to follow the Oxfam Español Instagram account and Twitter account, and there's some really beautiful reels of all of you at this meeting who have made it such a great success. So we really wanted to showcase that. So Pedro and I would like to now invite Dr. Guillaume Long, who's joined us and has been very patient with us to provide the closing keynote address. Thank you. Bueno, voy entonces. ¿Se me escucha bien? Voy a hablar en español. Quiero agradecer a todos ustedes, a todas las organizaciones que hicieron posible este encuentro. Un agradecimiento muy especial de corazón a los organizadores que nos han cuidado estos días y que han hecho este evento posible, a Fátima, a Masa, a Molly, a todos los otros que no voy a nombrar que hicieron que esto fuera un gran éxito. Y quiero felicitarles a todas y a todos ustedes por su activa participación, por este despliegue de conocimientos y competencias que hemos visto a lo largo de estos últimos días. Yo he aprendido muchísimo en temas que desconocía o sobre lo cual pensaba conocer, pero realmente conocía muy poco. Así que felicitaciones, creo que ha sido un gran éxito, un gran triunfo y éxitos para este año. Para todas nuestras luchas, ¿no? De eso se trata, coordinarnos, articularnos para que nuestra lucha prospere y que podamos seguir transformando a nuestro planeta. Yo quisiera hablar sobre algunas batallas, algunas luchas justamente, que quisiera identificar, sugerir más bien como prioritarias, pero no quiero que sea esto una lista exhaustiva o excluyente, ¿no? Voy a sugerir algunos temas sobre la base fundamental de 3 criterios. El primero, llamémoslo relevancia y transversalidad. Claramente este criterio es un criterio que busca que nuestras luchas se enfoquen en temas estructurales. Porque cuando hablamos de justicia en materia de salud o cuando hablamos de justicia climática o ambiental, obviamente hay luchas que atañen a los dos ámbitos. Entonces voy a tratar de ver cuáles pueden ser los campos de batalla que tenemos que dar y que realmente enfrentan obstáculos que afectan a todos los tipos de injusticia, a todas las luchas por la justicia. Entonces, el primer criterio es que sea relevante, importante, estructural y que sea transversal. El segundo es un criterio de oportunidad. Claramente hay batallas que tienen un buen contexto. Hay un buen clima político para dar la batalla, para dar la lucha. Porque quizás está en la palestra, porque quizás está en los medios de comunicación, porque quizás hay grietas en el sistema, grietas en las injusticias que podemos aprovechar para un poco como aceleradores de la historia que somos, porque los activistas somos aceleradores de la historia, aprovecharlas y seguir transformando nuestras sociedades. Y el tercer criterio
es quizás enfocarnos en las luchas que ofrecen una oportunidad en temas de articulación entre la sociedad civil, nosotros, la sociedad civil movilizada y los estados, los gobiernos. Porque finalmente los estados, los gobiernos tienen el poder y son quienes están llamados a transformar el sistema internacional en el que vivimos. Frente a esta realidad tenemos dos alternativas. O tomamos el poder en los estados para hacer el bien, ¿no? El poder para hacer el bien. Y ahí los aliento a todos ustedes a hacer política, tomar el poder y ser gobierno. O si la cosa es muy difícil y no se puede, en varios casos la cosa es muy difícil y no se puede, tratar de tener una influencia sobre estos estados, sobre estos gobiernos, para orientarlos, en particular a los estados y a los gobiernos del sur global, para que se dediquen a la lucha emancipatoria para la humanidad. Entonces voy a enfocar también los problemas desde este ángulo. ¿Cuáles son las articulaciones posibles entre el activismo de la sociedad civil y los actores estatales? Transversalidad, oportunidad, articulación. Estos son mis tres ejes. Hablaré un poco de nuestra experiencia desde el gobierno en Ecuador y cómo esta experiencia muestra que puede haber una articulación muy virtuosa entre Estado y activismo de la sociedad civil. Mi primer tema, y se ha hablado mucho aquí, es la lucha contra los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y estados. El famoso ISDS en inglés, Investment State Dispute Settlement Mechanisms. Con sus tratados bilaterales de inversión, con sus cortes de arbitrajes que siempre o casi siempre sentencian a favor del gran capital, de las corporaciones transnacionales, con el sistema ICSID, bien conocido, que muchos de ustedes han hablado de ICSID en estos días, y hemos escuchado a varios de ustedes y hoy a Joe Stiglitz confirmar que esto es una prioridad. Yo estoy convencido que esta lucha es transversal, afecta a todas las luchas por todas las justicias. Estoy convencido que es oportuna, vamos a ver por qué. Hay ventanas de oportunidad en este momento que tenemos que aprovechar y estoy convencido que además brinda un terreno muy fértil para la articulación entre gobiernos del sur global y nosotros. Es evidente que los TBI son uno de los mayores, los tratados bilaterales de inversión, son uno de los mayores impedimentos para que los estados tengan la capacidad de hacer política pública, para que puedan regular al gran capital, para que puedan redistribuir recursos, para que puedan reconocer derechos. Los tratados bilaterales de inversión impiden que gobiernos introduzcan regulaciones para proteger el medio ambiente, impiden la justicia ambiental, impiden mejores condiciones laborales, impiden mayor recaudación tributaria, impiden cambios en las relaciones contractuales entre estados y empresas, es decir, afectan a todo lo que hemos hablado esta semana, en estas jornadas. Yo creo que son uno de los mayores obstáculos estructurales hoy en el mundo para que los estados puedan proteger los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que también los hemos tratado aquí. Quiero hablarles un poco de nuestra experiencia. Cuando éramos gobierno en Ecuador, el Ecuador denunció 24 tratados bilaterales de inversión. Gracias, no fue fácil. Y esta lucha empezó en nuestro proceso constituyente. En el 2008 el Ecuador tuvo un proceso constituyente, en el 2007, 2008 se saldó en un referéndum en el 2008 con una nueva constitución y la nueva constitución prohibió las cortes de arbitraje inversionista-Estado.
lo hizo de una manera interesante, abrió la posibilidad para que se haga de forma regional, pero prohibió el arbitraje extrarregional. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la UNASUR, en aquel momento, justo lo hablamos esta semana, en la posibilidad del regionalismo latinoamericano, y dijimos, bueno, quizás en algún momento se pueda tener alguna instancia de arbitraje regional. Entonces esa posibilidad la vamos a dejar, pero el arbitraje extrarregional, eso incluía ICSID, incluía la mayoría de nuestros tratados bilaterales de inversión, lo prohibió la Constitución del 2008. Ahora, prohibirlo en el papel y hacerlo luego y no tener problemas económicos muy graves y desinversión brutal, y todas estas son cosas que obviamente con las cuales tienen que lidiar los gobiernos. Fue un camino largo. Primero logramos denunciar 8 tratados bilaterales de inversión, yo diría los menos problemáticos, tratados con países que no tenían problemas con la denuncia, básicamente. Por ejemplo, tratado bilateral de inversión entre Ecuador y Bolivia. ¿Qué es eso? ¿Qué inversionista ecuatoriano va a invertir en Bolivia o qué inversionista boliviano va a invertir en Ecuador? Y además necesita un tratado bilateral de inversión para proteger su inversión. O sea, eso es pura ideología. Cuando los países no sabían qué hacer, cuando se reunían los ministros y qué agenda vamos a tener, no, firmemos un tratado bilateral de inversión. Pasa un poco algo parecido con los tratados comerciales, pero menos, porque en lo comercial se ponen, ahí hay equipos de expertos, se lo piensan 2 veces. Pero en los TBIs, los tratados bilaterales de inversión, eso era, ¿qué hacemos? Firmemos un tratado. Entonces, esto los dimos, por supuesto, de baja, de forma rápida, pero quedaron los 16 duros. Y esos 16 duros lo hicimos, y esto es muy relevante, con una articulación muy importante entre el gobierno y la sociedad civil a través de una comisión de auditoría, se llama Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje. Muy largo el nombre, más conocido como CAITISA, quizás algunos de ustedes hayan conocido este proceso. Y la CAITISA se dedicó varios años a estudiar los tratados bilaterales de inversión que había firmado el Ecuador. Si fueron legalmente firmados, muchos fueron ilegales porque no contaron con aprobación del Congreso, ese tipo de cosas. Si tuvieron un impacto positivo sobre las inversiones, se supone que si firmas como Estado es porque quieres que vengan inversiones. Y la conclusión del informe de la CAITISA es que no hay aumento de inversión después de la firma de estos tratados bilaterales de inversión. Increíble. Y además el argumento de los que defienden los tratados bilaterales de inversión es que no solamente va a aumentar, sino que se va a diversificar la inversión. Ya, no, por ejemplo, Ecuador, un país petrolero, lo que quiere Ecuador es tener inversión en el sector no petrolero. ¿Por qué? Porque ya el Ecuador sabe hacer petróleo, tiene empresa pública, ya tiene mucha experticia, tiene ingenieros petroleros. Lo que no sabe hacer es donde necesita inversión. Y lo que vimos es que no solamente no hubo incremento, sino que todo el incremento fue, o el incremento que era, digamos, por la curva de crecimiento no cambia con la firma de los tratados, el incremento siguió estando en el sector petrolero, es decir, la inversión que llegó fue petrolera. Entonces, la CAITISA llegó a esa conclusión y también llegó a la conclusión de que los TBIs habían sido una herramienta fundamentalmente para coartar las políticas sociales y ambientales en Ecuador, para castigar a nivel internacional al Estado ecuatoriano por proteger a los derechos de su pueblo, es decir, unas medidas de intimidación que se saldan en varios casos en demandas multimillonarias en contra del Estado ecuatoriano. Sobre la base de esta auditoría de experta, pero también ciudadana, pero también activista, logramos finalmente en el 2017 poner fin a 16 TBIs, tratados bilaterales de inversión, no de los menores, con Estados Unidos, con China, con Francia, con el Reino Unido, con España, con Suecia, con Alemania, 16 países muy contentos con Ecuador. Y tengo el honor de haber firmado la denuncia de los tratados bilaterales de inversión con cada uno de estos 16 países. Así que esto es una medalla que la llevo. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hablando hoy porque no me reciben en ninguno de estos países para hablar. Así que muchas gracias, Fátima.
logramos denunciar entonces los TBIs con estos estados. En los últimos años ha habido dos gobiernos conservadores en el Ecuador que han tratado de revivir la lógica de los TBIs, pero no han podido, primero porque hemos dejado ahí, hay una sociedad civil activa que no quiere que se retomen los TBIs. Segundo está la Constitución, entonces ahí se necesita corte constitucional, interpretaciones constitucionales, hay candados. Claro que encuentran formas de hacer proto-TBIs, de buscar, hay por ejemplo lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano en este momento para tratar de que haya un TBI, es argumentar de que como no hay prohibición para cortes de arbitrajes en la misma región, que vengan las cortes de arbitraje de La Haya, por ejemplo, a sesionar en Quito y ahí se cumple con la Constitución. O sea, es unas cosas increíbles que están pero no lo han podido hacer hasta ahora, ¿no? Son argumentos, no son hechos. Entonces, la lucha a la final, incluso en la derrota, deja legados importantes y candados importantes que hemos podido aprovechar. ¿Por qué hay una oportunidad en este momento? Yo diría en los últimos 10 años hay un cambio de parecer a nivel mundial, lo hemos hablado aquí en estas jornadas, hay un cambio de parecer a nivel mundial sobre los tratados bilaterales de inversión, sobre el sistema de arbitraje, lo hemos visto en el norte global y en el sur global. En el sur global con iniciativas muy importantes por parte de Sudáfrica en primer lugar, luego India e Indonesia. Brasil nunca los firmó, afortunadamente. Hay cosas parecidas, pero no son tratados bilaterales de inversión. Y luego, lo hablamos esta mañana, cuando se renegocia el NAFTA y que se transforma el NAFTA en TMEC o en USMCA en inglés, se quitan los tratados bilaterales de inversión o la parte, de solución de controversias inversionista-Estado del capítulo 11, y esto fue muy importante. Si los Estados Unidos lo hacen, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y en la Unión Europea también hay un debate muy importante porque hay varios países europeos que han sido llevados a corte de arbitraje simplemente por cumplir el derecho comunitario europeo, por cumplir la ley, ni siquiera por ir más allá, ser muy nacionalistas o no, simplemente por cumplir el derecho comunitario europeo. Entonces ahí, incluso me acuerdo en la época de Juncker, había como... No nos gusta mucho el sistema de controversia, de solución de controversia inversionista-Estado y empezó a mostrar justamente esas grietas. Hoy tenemos grietas aún mayores, las hemos hablado aquí. Básicamente hay un abandono masivo europeo del Tratado sobre la Carta de la Energía, ¿no? The Energy Charter Treaty, y esto es... son los países muy importantes de la Unión Europea, Francia, España, Alemania, Holanda, hay Polonia también, varios otros, Dinamarca hace una semana acaba de anunciar que va a salir del tratado y algunos más que me olvido. Esto, el tratado, que es un tratado básicamente que fue creado al finalizar la Guerra Fría para distribuir la riqueza, digamos, petrolera y minera de la ex Unión Soviética y de los países del este, para abrirlo a los mercados occidentales, ahora se está retornando en contra de los países europeos en sus tímidas transiciones ecológicas, porque no pueden cambiar las reglas del juego de las empresas de producción fósil, ¿no? Y entonces ya están diciendo, bueno, tenemos que salir del tratado. Entonces ahí hay una gran oportunidad, pero también hay una gran paradoja y una gran ironía y una gran contradicción. Los mismos países que están saliendo del ECT, del Energy Charter Treaty, están el mismo mes, en algunos casos la misma semana que anuncian su retirada de este mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado, están presionando a los países del sur global, en algunos casos incluso para que entren al Energy Charter Treaty. Es increíble, es una de las grandes paradojas que vivimos hoy. Y los países del norte diciendo, no hagas lo que hago, haz lo que digo, ¿no? Es terrible esto. Ejemplos concretos, conozco bien el caso de Ecuador, perdón que hable mucho de Ecuador, pero para ejemplificar, Pedro Sánchez, primer ministro socialista de España, viaja a Ecuador finales del año pasado,
sabe que es inconstitucional, que hemos denunciado todos los tratados bilaterales de inversión, incluyendo el Tratado Bilateral de Inversión con España. En rueda de prensa, lo primero que dice, Ecuador tiene que firmar un tratado bilateral de inversión 10 días después de España decir que salían del Energy Charter Treaty, del tratado sobre la Carta Energética. Francia, Macron, que fue el primero, un poco como el adalid de la retirada esa, no ha dicho Ecuador que tiene que firmar, pero hay un arbitraje especial con una empresa franco-británica petrolera en el Ecuador. Ganó el arbitraje, siempre ganan el arbitraje, porque habíamos cambiado las reglas de juego para la empresa petrolera en el Ecuador. 400 millones de dólares, más o menos. Y esa empresa francesa ya no está en Francia, sino que su sede está en las Bahamas. ¿Por qué está en las Bahamas? Un poquito menos de impuestos, ¿ya? Y están haciendo el treaty shopping en inglés, no sé cuál es el tratado, el nombre, la traducción en español, pero están subiendo, ya no aplica, no podrían agarrarse a un tratado bilateral de inversión con Francia porque ya no es una empresa francesa. Los socios, por supuesto, son franceses y tal, pero están registrados en las Bahamas. Francia podría, y hemos combinado a Francia, a que diga que este tratado no aplica a una empresa en las Bahamas, pero no lo hacen, por supuesto, porque son muy cercanos al poder esa empresa. Entonces, bueno, todo eso para mostrarles que hay contradicciones muy importantes en cuanto a este tema de la solución de controversias, que hay una gran ventana de oportunidad en este momento hay un desmoronamiento hegemónico, ¿no? Hay una oportunidad para hacer verdadera contrahegemonía en este tema, y los quiero alentar a todos que peleemos el ISDS, la solución de controversias, los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado. No sé si introducir esto como parte del mismo debate, lo hablábamos con Pedro en estos días. Hay algo que ustedes quizás conozcan, íntimamente vinculado al tema, a la lucha contra el poder y la impunidad desmedida del capital transnacional, que es el proyecto de tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en las Naciones Unidas. No sé si muchos de ustedes conocen. Hace varios años, desde el año 2014, hace 9 años, hay un grupo de trabajo en Ginebra, en Naciones Unidas, que busca elaborar un tratado vinculante, es un poco una tautología, porque los tratados deberían ser vinculantes, pero un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. ¿Por qué? Porque en el sistema onusiano de las Naciones Unidas no hay tratado vinculante para el capital, incluso para los actores privados. Si ustedes revisan todo el sistema universal de derechos humanos, es para los estados. Los estados tienen que cumplir con estándares de derechos humanos y si no lo hacen hay repercusión, aplican los tratados del derecho internacional y tal. Pero no los actores privados. Se considera que eso es responsabilidad de los estados, que tienen que ellos, los estados, llevar a sus sistemas judiciales a los abusadores privados, los violadores privados de los derechos humanos. Eso es complicado, sobre todo cuando tienes grandes empresas que atropellan los derechos humanos y luego se van. Ya no los puedes enjuiciar en tu estado. Mi país, Ecuador, tuvo una tragedia terrible con Chevron Texaco, que hizo un derrame brutal en la Amazonía, luego se fue y ya queremos reparaciones, ya no están. Entonces, la idea detrás de ese tratado es hacerlos accountability, ¿sí? que se hagan cargo de sus violaciones a los derechos humanos y que podamos perseguirlos incluso en sus sedes, en sus lugares donde están sus inversionistas, sus accionistas, etcétera, etcétera. La Shell en Nigeria. Acabamos de recordar el aniversario de la terrible tragedia en Bangladesh cuando se quemó este lugar donde trabajaban miles de trabajadores en las fábricas de textiles. La conocida tragedia de Bhopal en la India. Hay varios casos en que
no hemos podido sancionar a las grandes empresas transnacionales. Entonces, eso nace, de hecho, es un debate que nace mucho antes, nace en la Segunda Guerra Mundial, en realidad, en los juicios de Nuremberg. Los juristas hablan de accountability, hacer responsables a las personas que a las empresas que violan los derechos humanos desde aquella época, porque no solamente era un Estado, sino algunas empresas y el capital que se había beneficiado, en el caso de Alemania nazi, de algunos de los sistemas de exterminación y de explotación de mano de obra durante el Tercer Reich. Luego, ese debate siguió mucho en el mundo postcolonial, con algunos de los beneficios de algunas de las grandes empresas en la colonia. Ese es un debate que se ha dado mucho en Sudáfrica también, el vínculo entre empresas transnacionales y apartheid, y luego en América Latina con algunos de los grandes abusos en el sector extractivista en particular. Finalmente, corto la historia, en el 2014 se vota en el Consejo de Derechos Humanos para que se pueda tener un tratado y que haya un grupo para elaborarlo. Ecuador ha presidido, Sudáfrica ha tenido la vicepresidencia, todos estos años para que haya un tratado. Yo creo que es una de las mayores alianzas de la sociedad civil, que son como 700 organizaciones de la sociedad civil que están en este momento en un macro paraguas que se llama Treaty Alliance y que ha estado empujando este tratado. Lastimosamente, en los últimos años, con cambio político en Ecuador, vemos que este tratado se está desmoronando, ya los europeos están metiendo mano, porque los primeros años boicotearon totalmente la iniciativa. Estados Unidos hasta ahora boicotea, no va a las reuniones para la elaboración del tratado. Los europeos, las 3 primeras sesiones, los 3 primeros años, boicotearon, no quisieron ir. Luego dijeron, no, es mejor estar dentro y hacer control de daños que fuera, porque todas estas empresas están registradas, tienen su sede en varios países europeos, ¿no? Entonces ya están presentes y están tratando de bajarle el nivel de radicalidad, obviamente, al tratado internacional. Lo que es, a mí me parece muy relevante esto, ¿por qué? Porque es un poco la misma lógica de la solución de controversias inversionista-Estado, pero al revés. Durante años nos vendieron estos tratados bilaterales de inversión creando una suerte, varias jurisdicciones internacionales para las inversiones. Nosotros le estamos diciendo, bueno, juguemos a lo mismo. Queremos jurisdicciones internacionales para los derechos humanos, para los derechos de los trabajadores, para los derechos de la naturaleza. Y nos dicen, no, generar jurisdicciones internacionales es muy difícil, es muy complicado, no se puede, técnicamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad. Vinculado a lo mismo, hay que seguir exigiendo que este tratado se dé y que se vuelva a retomar eso. Hay una sociedad civil movilizada, pero un poco desgastada ahora en Ginebra sobre este tema. Tantos años, ¿no? El multilateralismo es tan lento, los tratados demoran 20, 30 años para materializarse. Y la pandemia en medio. Tú conoces bien el tema, Pedro les puede hablar seguramente en términos más técnicos que yo. Yo presidí muy brevemente el grupo de trabajo. Fue un gran honor, pero lastimosamente ya con el cambio de gobierno le dieron otra perspectiva. Otro tema, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Es que me dijeron mucho tiempo. Yo creo que es demasiado, así que voy a hablar menos. Ok. Voy a introducir unas luchas más y lo dejaré por ahí porque obviamente no es una lista exhaustiva, es ojalá una lista sugerente. La lucha contra los paraísos fiscales era nuestra gran lucha hace algunos años y la estamos dejando un poco de lado. La tax agenda, esto es muy importante porque también está vinculado a lo que les acabo de decir. Todo esto es parte del mismo paquete de economía política que tenemos que retomar. Reúne las 3 condiciones: transversalidad, paraísos fiscales le hacen un daño al derecho al desarrollo, a la justicia ambiental, a la justicia en materia de salud. Oportunidad, son escándalo tras escándalo tras escándalo, están en los medios. Panama Papers, Pandora Papers, bueno, fueron primero Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers.
La mitad de los presidentes de América Latina tienen su plata escondido ahí en la Florida. Ahí hay materia para hacer activismo. Y luego nos dicen, vota por mí en las próximas elecciones que yo voy a traer inversión. Sí, pero no mi plata, la inversión de los otros. O sea, hay una hipocresía, una paradoja sin parangón que tenemos que develar. Y una posibilidad de articular de nuevo los actores de la sociedad civil con los estados, con los gobiernos. De hecho, nosotros hicimos eso. También les quiero contar un poco la historia del Ecuador. En el 2016, cuando sale los Panama Papers, el escándalo, dijimos, esta es una oportunidad. Está en primera plana de los medios. El Ecuador tiene montos equivalentes al 35% de su Producto Interno Bruto en paraísos fiscales. 35%. Y andan peleando los economistas que si vamos a crecer 2%, 3%, que si nos va muy bien el 5%, wow, 8% ya es crecimiento chino, 35% de nuestro PIB en paraísos fiscales. Estamos enfocándonos en el catarro y no en la enfermedad terminal. Estamos enfocándonos en las pequeñeces y no en las cosas estructurales. Entonces dijimos, perfecto, Panama Papers, hagamos bulla de los Panama Papers. Entonces hicimos un proyecto político en Ecuador que se llamó el Pacto Ético y lanzamos un referéndum. Cuando se lanza un referéndum es porque quiere uno politizar la cosa, no quiere bajarle el perfil, quiere subirle el perfil. Y el referéndum, la pregunta era, ¿está usted de acuerdo que se prohíba que los funcionarios públicos tengan haberes en paraísos fiscales? Funcionarios públicos, entre paréntesis, incluyendo los de elección popular, tengan haberes en paraísos fiscales. Ganamos el referéndum, 55-45. Hoy en el Ecuador es prohibido que cualquier funcionario público, desde el presidente de la República hasta el técnico más de cualquier ministerio, tenga haberes en paraísos fiscales. Luego hay una lista de paraísos fiscales, por supuesto, que a veces ahora con los nuevos gobiernos sacan algunos países de ahí cuando les conviene, pero de todas formas no es tan fácil. Se supone que hay criterios técnicos, ¿no?, que tienen que ver con opacidad, tiene que ver con niveles de impuestos y tiene que ver con opacidad, que son los dos criterios más importantes para definir qué es un paraíso fiscal. Pero fue además una manera de politizar el tema y logramos, porque era so pena de destitución, ¿no? Logramos sin destitución de nadie. Después del referéndum, los ministerios de Finanzas nos decían, wow, está ingresando mucha plata al Ecuador. ¿Y por qué? Porque todos quienes tenían aspiraciones políticas decían, bueno, si es que me voy a lanzar a parlamentario, o si voy a ser alcalde, o si quiero ser presidente, mejor tener mi plata aquí. Claro, para que no se vea como una persecución política a nadie, porque además había elecciones presidenciales, dimos una transición de 1 año, porque había un candidato a la presidencia que tenía toda su plata afuera. Entonces él decía, no, eso es en contra mío. Entonces le dije, no es en contra suyo. Tiene 1 año para, en estas elecciones no vale, para que no diga que es para excluirlo de la contienda electoral, pero en la próxima sí tiene que tener su plata aquí o en algún lugar que no sea un paraíso fiscal. Como no les interesa tener en un lugar que no sea un paraíso fiscal, la trajeron de vuelta al Ecuador y hubo un ingreso muy importante en liquidez como fruto del referéndum. Esto lo pudimos hacer en articulación con la sociedad civil. Lo hablaba con algunos de ustedes hoy, lo hicimos mucho con Oxfam, porque Oxfam tenía una agenda fuerte de lucha contra la evasión la tributaria. Y fue lindo, tuvimos ahí, algunos de ustedes estuvieron presentes, tuvimos eventos de alto nivel en Quito, luego nos fuimos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pudimos politizar el tema, hacer campaña. Hablaba con algunos de ustedes que la antigua directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Viñamina, participó mucho, estuve en un panel con ella. En fin, eso fue una forma de generar también sinergias entre la sociedad civil y un gobierno. Tenemos una nueva oportunidad. Biden en los Estados Unidos anunció el año pasado lo que él llama The Strategy, la estrategia, para que Estados Unidos no se vuelva un paraíso fiscal. Porque en este momento el problema ya ni siquiera es el Caribe, que era un poco el Caribe, Panamá. Hoy es Estados Unidos, la Florida, mucho, Delaware, desde siempre, histórico,
y Dakota del Sur, que es el nuevo paraíso fiscal en los Estados Unidos. Mucha plata de latinoamericanos, de políticos, está escondido ahí. Entonces Biden dice, no quiero que las élites latinoamericanas, básicamente del mundo, pero mucho latinoamericanas, estén haciendo lavado de dinero en Estados Unidos. Y ha hecho The Strategy. Bueno, aprovechemos. ¿Cómo se come eso? O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Y hay un grupo de congresistas con los que, por ejemplo, mi organización, la organización para la cual trabajo, el Center for Economic and Policy Research, está articulando del Partido Demócrata que se lo están tomando en serio porque no quieren que Estados Unidos se preste estos niveles de corrupción. Hay otros temas, no quiero cansarles más, ha sido una jornada muy larga. Quizás mencionaré dos más para terminar, que me parecen importantes en esta coyuntura y que también son transversales, que tienen que ver con economía política, sobre el financiamiento para el desarrollo, que es tan fundamental en este momento. Creo que tenemos que hablar nosotros más de este tema tan técnico, que son los derechos especiales de giro, the Special Drawing Rights en inglés, del Fondo Monetario Internacional. Descubrí la existencia de los Special Drawing Rights, que en realidad existen legalmente desde los 60s, pero el FMI tiene la capacidad de hacer transferencias directas que no son deuda, que no se devuelven, en una canasta de monedas que se llaman derechos especiales de giro, ese es el nombre de la moneda, para estimular la economía global en un momento de recesión. Entonces, nadie sabía de esto, porque es súper técnico, los temas monetarios a veces no nos inspiran mucho. Y en el 2009, en la crisis, hicieron la primera transferencia directa a todos los bancos centrales del mundo de el proporcional, la plata que mandan es la proporción accionaria del FMI. Entonces, obviamente, les corresponde más a los que tienen más y menos a los que... En ese sentido es injusto, pero por razones monetarias en las que no voy a adentrar, los países ricos no los usan, los dejan en un Excel ahí, no los materializan, no los monetizan. Pero los países en vía de desarrollo sí los monetizan. En el 2009 los monetizaron. Y ahora, en el 2021, en la pandemia, hay que reconocerle a Georgieva, hay que reconocerle eso, yo sí le reconozco eso, hicieron la emisión más grande de la historia del FMI, de Special Drawing Rights, los derechos especiales de giro, 650 mil millones de dólares, 650 billion dollars, fueron emitidos, se dice emitidos, transferidos a los bancos centrales de todos los países socios del FMI. O sea, no es menor. Argentina recibió 20 mil millones de dólares. La deuda de Macri es 50 mil millones. 20 mil millones recibió Argentina del FMI, que no se devuelve. Y los países los usaron. Los usaron en repago de deuda en algunos casos. Esos fueron los usos más tímidos. En algunos casos más agresivos, gasto fiscal, gasto en salud, gasto en pandemia. Hubo bastante. Esto es una oportunidad, ¿por qué? Porque primero es plata fiscal para hacer política pública, aliviar pobreza, ayudar a la gente. Pues, o sea, en estos momentos los estados necesitan plata para hacer política pública, primero. Segundo, es quitarle la fuerza de negociación y de chantaje que tiene el FMI para el ajuste estructural permanente neoliberal, con los condicionamientos que quieren imponer. Es plata gratuita. No te pueden imponer condicionamientos como hacen con los préstamos. Entonces, políticamente es una gran herramienta. Y tercero, y eso es un poco el tabú, y lo podemos decir aquí porque no lo van a retransmitir en streaming, espero, y eso es lo que frena un poco a los Estados Unidos, es que no son dólares, es una canasta de monedas. Entonces, de alguna manera estamos pasando a hablar de un mundo que no dependa exclusivamente del dólar. Aunque hoy en día todavía las reservas mundiales son 60% dolarizadas, y eso va a durar algún tiempo. Yo creo que gran parte de mi vida todavía creo que habrá una supremacía del dólar, pero de todas formas es reducir esa supremacía del dólar. Entonces yo creo que nosotros ahí podemos exigirle al FMI más transferencia de SDRs, de derechos especiales de giro. Y hay, por ejemplo, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, que ya propuso, ¿no?, la Bridgetown Initiative, que tiene algunas cosas que quizás son más criticables que otras, pero en general me parece una buena propuesta, que dice que el financiamiento para la transición energética,
que no lo tienen los países porque están aquí, el financiamiento para el desarrollo tiene que ser a través de estos derechos especiales del giro, que mande el FMI cada año, que podría ser un fondo administrado con veeduría para que no se gaste en tal tema, sino que se gaste realmente en la transición energética. Es una gran iniciativa. Y ahí hay una oportunidad para que la sociedad civil vaya a Barbados, que es un país pequeño del Caribe, pero que tiene una gran iniciativa para financiamiento para el desarrollo, para mayor justicia. Ahí yo creo que esto, bueno, si yo fuera a Barbados estaría con un enviado especial aquí hablando con ustedes en este momento. Pero bueno. Y mi último tema, y con esto cierro, se avecina una crisis de la deuda. Muchas de nuestras organizaciones tienen raíces en la militancia, en el activismo por los temas de la deuda. Muchos de los temas, muchos de nosotros venimos de ahí, de esta génesis que es la deuda. Sobre todo tornasiglo, finales de los 90, inicios de los 2000, el gran movimiento Jubilee, todas estas cosas, Oxfam mismo, lo hemos dejado un poco de lado la deuda. Quizás nos aburrimos o no tuvimos mucho éxito, pero la deuda vuelve, va a haber una crisis de la deuda, una crisis como la del 83. Y yo sí creo que esto es algo que podemos hacer. Primero, porque no es lo mismo que haya un default en un país A, luego 6 meses después país B, y que todo el tratamiento del default sea estrangular al que se atreve a no pagar, aislado, solito. No, acá hay una oportunidad particular. ¿Qué pasaría mañana si los 15 países más endeudados del país se reúnen, hacen un carteles de los más endeudados y dicen juntos un mismo día en una misma declaración, default de los 15? Ya no hay divide y reinarás. Ya no hay divide y reinarás. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer y yo creo que ahí la sociedad civil puede jugar. Claro que los estados se asustan con ese tipo de propuestas, porque default es los mercados se te cierran, eres un paria, es decir, todas estas cosas es complicado. Es fácil decirlo para mí, cuando eres gobierno tienes responsabilidad, es más difícil ejecutarlo, pero sí puedes al menos crear una organización de los más endeudados, empezar a ver soluciones colectivas, ir a donde los acreedores y decirle, mira, nosotros seriamente estamos pensando en un default si la cosa no cambia. Y usar poder colectivo, poder del sur global, para tener un mayor poder de negociación. Con esto termino. Por supuesto, insisto una vez más, no es una lista exhaustiva, pero he tratado de ubicar temas transversales, estructurales, temas donde hay una oportunidad hoy y temas que podríamos nosotros, en articulación, sobre todo con estados del sur global, tener, yo creo que mucha incidencia, mucho impacto, que son temas relevantes en el 2023 y que tienen que animar nuestras luchas. Y perdón si me he extendido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillaume. Y bueno, vamos llegando al final de nuestro encuentro, que fue tan inspirador, y quisiera agradecer especialmente a Guillaume por ese discurso tan inspirador, con muchos elementos sobre los cuales vamos a tener la tarea de pensar en los próximos meses, cómo incorporar ese tipo de tema, ¿no?, que mencionaste vos en nuestro trabajo. ¿No? El tema del Tratado de Derechos Humanos de Empresas fue algo que, bueno, personalmente a mí me ocupó durante muchos años y hay lecciones de ahí que podemos sacar, ¿no? Bueno, quisiera decirlo que, bueno, faltaron representantes de los pueblos indígenas acá, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta. Y quisiera decir que eso no fue un olvido, pero está pasando ahora en Brasilia el acampamento Terra Livre, que es la más grande movilización de los indígenas de Brasil, y eso pasa todos los años, es una semana de actividades y movilización. Son pueblos indígenas de todos los cantos de Brasil que se van a Brasilia por una agenda de movilización y demandas junto al gobierno federal. Así que no fue un olvido y sería muy importante que los pueblos indígenas estuvieran acá. Fátima va a agradecer a los traductores, pero hay algo que siempre digo,
y quisiera que ustedes repitieran conmigo que es: sin traducción no hay revolución. Así, muchas gracias. Muchas gracias a las traductoras y los traductores. Como una persona que nació y creció acá en Río de Janeiro, quisiera agradecer muchísimo a todos y todas que estuvieron acá esos 3 días, que viajaron, hicieron el esfuerzo de salir de sus casas, de alejarse de sus familias, de sus oficinas para estar acá. Y Beriano me enseñó mucho eso: la política se hace en el encuentro. Tenemos que encontrarnos para hacer la política. Así que, de corazón, muchas gracias a todos y paso a mi compañera Fátima. First, thank you to Guillaume. Just such an inspiring closing address, and thank you to everyone for being here with us. It's a bit sad to be doing this closing ceremony, because it means in a few days many of us will be leaving Rio, and the hospitality of our Brazilian comrades and colleagues and friends has just been spectacular. So we just really want to say thank you to all of you. So I want to start off by thanking everybody who's made this meeting a success, and first to the translators. To the tech team at the back. To all of our catering staff. To the security team and the security workers. To the cleaning team and the cleaning workers. To all of our workshop hosts, our speakers, our moderators, a huge, huge thank you. And then to the young team that was giving us our headsets and really being, they're there at the back. They were being very helpful, even though most of us were not cooperating with them about the ID card. Because we were worried about state surveillance. And then just a huge and special thank you and all up Marina, Barbara, and Bianca for all of the report writing. Will you take photos of it? Bianca, Barbara, Marina, can you come to the front, please? Thank you, thank you, thank you. And I hope you know that these are our next generation medicine access activists. So, yeah. They will be filing the patent oppositions, and they will get us out of TRIPS, and they will be the revolution that we need. And then just a huge special thank you to a new dear friend of mine, who I know we're going to work together for many years to come, Victoria, our meeting facilitator. We must thank, thank you. We must thank Felipe, who used to be with MSF and ABIA, for making the introduction, the connection. So really this meeting would not have happened without Victoria, who's the only person who could understand my cryptic WhatsApp notes and deal with this entire working group, organizing group, and all the Zoom calls and the speakers and the moderators and the workshop hosts. So huge, huge thank you and lots of appreciation. And then she doesn't know it, but we're saying thank you to Marley.
She doesn't know, but we got her a gift which she was unintentionally buying for herself. So thank you. Yeah. I don't know if the organizing group wants to all give you a hug, because they do want to say thank you. Molly and I started working together 25 years ago in South Africa. And we were just talking about the first meeting she ever organized, SIBO, I don't know where SIBO was, a TAC National Congress at a really, really like one-star hotel with a very low budget. And the first meeting she ever organized for me, the budget 20 years ago was 500 rands. And 500 rand is now the equivalent of $30. So we were just reminiscing about how you can organize a great meeting and you can do important activism, and it doesn't have to involve a lot of bling, and it doesn't have to involve a lot of resources. So we can have that climate summit, we can have a post-Rio meeting, we can do all the work that we need to do on Zoom, but also outside of Zoom. So thank you, Molly. Yeah. And then finally, just want to say huge thank you to Tom Cruise from Rockefeller Brothers Fund. This meeting would not have happened without their support and also non-interference. It was the first donor that I've ever worked with who did not say to us who we should invite, who should speak, who should moderate, and what the agenda should be. And it was a total process of autonomy on the part of the organizing group. There was never a moment where we were told, but the donor wants this. So yeah, I know many of you are friends with Tom. He is half American and half Bolivian. So if you do see him and if you do pass on your best wishes to him as he's recovering from really difficult surgery, then please tell him, you know, everybody in Rio sent a lot of appreciation. And then I think the last thank you, Pedro, is to the people who joined us online. There were interruptions in feeds. They were joining with different links, but they all really made the effort. You couldn't see all of them who were online, but there was a lot of people who couldn't join us, either because of visa issues, which is odd. This is the reason why we chose Brazil, and we all, you know, many of us are part of BRICS. So we do need to discuss the issue of visas in the Global South. And some couldn't travel because they got sick at the very last minute, or they couldn't get a flight, or there was just some sort of unforeseen difficulty. So they did join us online. So with that, I think we are closing the Rio meeting. But before we do that, a huge, huge thank you to this organizing group. Carlos and Lori had to leave already. So in their absence, we are thanking them. But Variano, thank you. Francisco, Susanna, Pedro, Sophia, Maza, and Sangeeta. Amanda! Thank you. The meeting is now over. But a special applause for her as well, because thank you very much. About the venue of the dinner. No, it's not. It's important. We're going to leave the hotel in what time is it? I'm lost. And yeah, we can leave in 25 minutes. And Victoria, do you want to explain how to get there? Because I don't know how to get there. There's parallel street that way. In the back of the hotel. It's just on the other side, but we can go together. Nossa, é verdade? I'm not saying that.